Bien, buenas tardes. Me paré porque pierdo el contacto visual con ustedes, entonces para poder estar en comunicación visual. Bueno, primero agradecer a Alberto Capella la invitación y a los empresarios agrupados en Tijuana y en el estado de Morelos en la organización de este importante foro, de lo cual nos da una idea de la relevancia que tiene este tema, y agradecerle a mis compañeros panelistas también su participación. Seré lo más enfático posible, dada la centralidad de la pregunta. Yo quisiera comenzar por algo. ¿Qué haría yo si fuera presidente? Lo primero que haría es estar dispuesto a perder popularidad. Es decir, a mí me parece que buena parte de lo que le ocurre al país es falta de liderazgo institucional. Es decir, definiciones claras, específicas, medidas ejemplares, en donde los índices de popularidad o las encuestas no sean los que guíen las agendas de seguridad pública. Es decir, tomar decisiones en materia de intervención bancaria y fiscal, tomar decisiones de carácter jurídico, políticas, medidas ejemplares. No se puede agredir al Estado mexicano sin consecuencias fácticas, inmediatas, apegada a derecho, respeto a los derechos humanos, desde luego, pero tienen que ser fácticas. Yo evidentemente soy un abierto promotor y partidario de la Ley de Seguridad Interior. Al menos, quienes dicen que no se ha discutido, pues yo les invitaría a que lean los periódicos al menos, porque desde el 2003 yo al menos he participado en foros sobre la seguridad interior, y a la fecha está parado. Entonces me parece que cuando no hay esta voluntad política, miren, los casos de Colombia y de Italia que lograron de una manera razonable contener y someter al crimen organizado, lo hicieron con tres actores fundamentales, aparte del Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno: la decidida convergencia del Poder Legislativo, el compromiso definido y público del Poder Judicial y una activa participación social. De otra manera, y complementando lo que ya han hecho y han expuesto de manera brillante mis dos antecesores en el uso de la palabra, me parece que ahí está una parte fundamental. Ahora, una parte práctica, una campaña internacional en contra del tráfico de armas. Cuando el presidente Bush en el 2004 no ratificó la prohibición para la venta de fusiles de asalto para los ciudadanos estadounidenses, ahí están las estadísticas. Se dispararon los homicidios dolosos en México. A la fecha, el 90% de las armas que se utilizan y que se incautan por las autoridades en México proceden de las 19,000 armerías que están en la frontera entre México y Estados Unidos. Más allá de que sea un derecho o no de los estadounidenses, el problema es una campaña internacional, no estamos haciendo una campaña en Estados Unidos. Pero tiene que hacerse una campaña decidida, porque de otra manera, pues con eso nos estamos matando, literalmente. Otro aspecto que habría que plantear, que ya Guillermo ya lo hizo de una manera muy clara, y teniendo a funcionarios expertos en frente del auditorio como Ramón Pequeño, como Patricio Patiño, me parece que el proceso de transformación institucional tiene que ir precisamente por el tema de las policías locales, por supuesto con la reforma del sistema penitenciario y por supuesto en la reforma al Ministerio Público. Es decir, tiene que ser un proceso simultáneo y decidido en ese sentido para poder tener de alguna forma cierta contención y cierta salud. Ahora, pero pensemos en el próximo gobierno cuando estén los 100 días, ¿no? Porque nos vamos a pedir resultados casi en todas las materias, pero notablemente en una es esta precisamente. Entonces los índices que se van a dar en los delitos de alto impacto, desde luego que van a ser una medida muy importante para el próximo presidente de la República. Entonces, una observación también muy importante: no empezar de cero. Es decir, no podemos otra vez reinventar. Por ejemplo, me pareció un grave error el desmantelamiento de Plataforma México, por ejemplo. Me parece que hubo medidas muy acertadas en el sexenio anterior y en los subsecuentes hacia atrás, pero lo importante es en qué punto estamos y cómo fue que llegamos hasta aquí. ¿Por qué se está realizando este foro, ¿no? Si nosotros lo analizamos es precisamente por esta crisis, por esta disfuncionalidad que tenemos, en donde también hay que decirlo qué parte le toca a la sociedad. Ahora yo he estado participando en bastantes entrevistas, como soy profesor de tiempo completo en la UNAM de Ciencias Políticas, me han estado preguntando sobre el tema de lo que ocurrió recientemente en el campus universitario. Bueno, ¿qué parte nos toca a nosotros los universitarios? Yo le tengo que decir a mis alumnos: oigan, no consuman drogas, no compren piratería,
o productos falsificados. No compren autopartes robadas, porque el crimen organizado funciona a partir de que alguien compra algo que es ilegal. El crimen organizado se mueve por una cuestión elemental y absurda, bueno, absurda para quienes somos mexicanos de bien, en la codicia. Es decir, la búsqueda de dinero fácil a costa de los otros. Eso se llama crimen, ¿no? Como quiera que sea. Entonces, si nosotros no analizamos desde esta perspectiva qué tanto toleramos las prácticas de ilegalidad en nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde tratar con el ajustador del seguro, es que se me venció hace 2 días y hoy le hacemos como si, bueno, esto es una práctica de ilegalidad y le hace daño a las prácticas cívicas, claro que sí. Entonces, si nosotros no asumimos esta parte también de la responsabilidad, ¿qué tanto nos toca, ¿no? ¿Qué tanto esta seducción que genera? Yo, por ejemplo, también siempre me opongo a utilizar el término de narcocultura, porque yo sostengo que la cultura es un término civilizatorio. No se pueden aplicar prácticas criminales al deterioro del funcionamiento de lo social. Tampoco a mí me gusta cuando me despido, también me dicen cuídate, ¿no? No sé si me van a regalar un condón, si me están amenazando, ¿por qué me voy a cuidar? Mejor, oye, buena tarde, buena noche, que te vaya bien. Pero hemos interiorizado el lenguaje del miedo. Entonces, en estas prácticas sociales, ¿quién tiene que dar el primer paso? Pues los representantes de las instituciones, por eso están ahí. Están calificados, yo tengo esa parte de ciudadano optimista, razonado, están ahí porque son los mejores. Están ahí porque son, y si no son los mejores en su materia, al menos tienen la decisión de ser los mejores y de poner el ejemplo y de convertirse en un referente social. Por eso el punto fundamental, lo comentaba con un amigo poco antes de empezar, el aspecto fundamental es el liderazgo institucional, ¿no? Estar dispuesto a decretar la suspensión de garantías individuales en 5 municipios de Tamaulipas. ¿Por qué no? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir? 4 sexenios consecutivos con gobiernos claramente ligados al narcotráfico. ¿Qué más tiene que pasar? Por favor, díganme, ¿no? ¿Qué más tiene que suceder? ¿Qué otra tragedia tiene que ocurrir para que se tome decisiones de naturaleza que nos van a criticar en el exterior? Bueno, pero que no son los intereses de la ciudadanía. Y si hay que tomar ese tipo de decisiones, pues adelante. Porque de otra manera estar de alguna manera evadiendo esta responsabilidad en tomas de decisiones fuertes. Además, una medida como esa sería ejemplar para los otros grupos criminales. Síganle, y los que siguen son ustedes, ¿eh? Y entonces se hacen intervenciones fiscales, se hacen intervenciones en los colegios de notarios, en donde sabemos cómo se lava el dinero. Hay cualquier cantidad de estudios a nivel internacional que nos pueden ilustrar claramente de cómo está la situación. Entonces, el próximo presidente de la República, parece ser que vamos a una campaña, a un proceso electoral muy disputado. Bueno, pues esos pocos décimas o puntos porcentuales de ventaja los tiene que gastar en eso. Ahí los tiene que gastar, ahí los tiene que depositar. Yo nunca utilizo el verbo apostar en política, porque la política no es un juego de azar, es un juego de responsabilidades, es un juego de compromisos. Hasta el lenguaje lo tenemos que cuidar, me parece que hemos llegado a ese momento. Entonces, yo reiteraría, con una cosa muy importante, Manuel, tenemos 5 meses del día de la elección a la toma de posesión, es muchísimo tiempo. Ojalá, no los estoy comprometiendo a los organizadores, pero ojalá hicieran otro foro, ya con un presidente o presidenta electo, ¿no? Y entonces, tenemos 5 meses para no llegar a comenzar a discutir esto el 1 de diciembre, pues no puede ser. Ustedes saben que en política quien controla la agenda, controla el proceso. Ni siquiera es el dinero lo más importante. Entonces, en esta perspectiva, yo cierro mi primera intervención ajustándome a los tiempos para... Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias.